Estamos en la ciudad capital Lima, directamente de Iquique, Chile, que hemos vuelto, y estamos con Rosita Producciones. ¿Cómo está Rosita? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Buenas noches, Juliancito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto en estos momentos encontrarnos en esta sala de grabación de Banana Record de nuestro gran amigo Mario Montalvo. ¿Qué tal, Rosita? He escuchado por ahí que ya Rosita Producciones está cumpliendo 20 añitos en toda la movida folclórica y tropical. Sí, Cuéntame. Juliancito, mira, estamos pensando, amenazamos este año 2014 hacer nuestro aniversario en medio de octubre, que es el mes morado de nuestro Señor de los Milagros. Claro. Como en las mejores épocas, yo recuerdo que fui hace ya varios años a un aniversario de Rosita donde estaba Rosy War de moda, ¿te acuerdas? Claro. Fue un lleno total. Seguro que va a estar Corazón Cerrando de repente. Apostamos por muchos grupos, claro. ¿no? Apostamos, pero también apostamos que Rosy War ya se ha comprometido a celebrar 20 años de Rosita Producciones, ¿no? Hay una chica, Palomita Álvarez, que está fuerte en Chile, en Bolivia, también parece que está por ahí también. Claro, sí, es una gran amiga, y su esposo del señor Rinaldo Campos, ¿no? Y del grupo Misterio. Ellos nacieron también en Rosita Producciones. Ay, mira, no sabía. Sí, tenemos el gusto de tener en nuestra disquera, ¿no? Desde un inicio hasta hoy en estos momentos, ¿no? Su trayectoria musical, sus triunfos, ¿no? Que se está llevando a nivel del Perú y internacional. Sí, pues yo he visto que muchos grupos han pasado por Rosita Producciones y han triunfado, ¿no? Los Puntos del Amor, Agua Marina, el Grupo 5, la misma Rosy War. Ahora Corazón Serrano, ¿qué te parece este triunfo de Corazón Serrano en todo el Perú? Mira, es algo emotivo que uno siente, uno sabe en su conciencia, en su mente, en su corazón, cómo trabajó con aquellos grupos que hoy en día tienen un gran nombre, ¿no? Claro, increíble, ¿no? Convocan mucha cantidad de público. Y también, así también tenemos muchas penas de muchos grupos también que han desaparecido, ¿no? Mejor no mencionamos porque si no... Como accidentes también que están sucediendo. Ah, claro, que se han ido, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora último, tan pronto, Edwin Noli del grupo Mayané. Hoy, cosa increíble, pobrecito, se fue, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿no? Muy amigo de mi hijo Willy Rojas. Se fue Willy Noli, ¿no? Se fue y nos deja así, ¿no? Como papá de VIP del grupo 5, Néctar. Mismo Johnny Orozco, ¿no? Cuco. Tenemos también en nuestro corazón muchas cosas encontradas, emociones encontradas. Emociones, glorias y penas, ¿no? Y pues estos 20 años tenemos muchas cosas así, penas y alegrías encontradas en nuestro corazón. Y Rosita pues ya tiene todo un nombre ganado, no solamente en el Perú, también en Bolivia, en Chile, ¿no? Tiene su nombre muy ganado, ¿no, Rosita? Sí, gracias a Dios. Nosotros, mira, tenemos a nivel internacional, casi con todos nuestros vecinos, países, ¿no? Como Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Italia, ¿no? Hace poco también Willy Rojas viaja, siempre fue con nuestro amigo del grupo Centeno. ¿Ya? ¿No? Don Carlitos, se fueron a Chile, se fueron a Argentina, ah, qué bacán. Se fueron a Italia, Milán. Y son cosas así, ¿no? Que a veces traen alegría, ¿no? Satisfacción también, ¿no? Ya, Rosita, ha sido un gusto verte y comunicarnos esa bonita noticia que para el mes de octubre amenazas con hacer tu gran aniversario. De repente en el Complejo Santa Rosa, Coliseo Puno, La Balanza, ¿no? Está usted coordinando los locales. Sí, estamos proyectándonos y esperamos, desde ya estás invitado con nuestra revista Full Ritmo, nuestro gran director Juliancito Peña, con todo cariño. Te deseo que sigas adelante y nos apoyes a las empresas y también a todos los grupos musicales que necesitamos de tu publicidad, de tu apoyo incondicional. Gracias, Julián Peña. Gracias, Rosita. Y pues, si estamos en octubre celebrando los 20 años de Rosita Producciones y con Full Ritmo. Gracias, amiga.